Bueno, pues muy pendientes de Irán y de Estados Unidos. Vamos a seguir con últimas horas importantes. Les contábamos hace apenas unos minutos que Hezbollah se prepara para un ataque este fin de semana. Cifra en las próximas 72 horas lo que puede ser un posible ataque tanto de Estados Unidos como de Israel. Y precisamente tenemos ataques de Israel contra Hezbollah. Información de última hora que apunta que las fuerzas de defensa israelíes están afirmando, las propias FDI afirman, haber lanzado una oleada de ataques aéreos contra la infraestructura de Hezbollah en el este del Líbano. La infraestructura atacada en la zona de Baalbek pertenece a la fuerza Radwan de Hezbollah, la élite de la organización, según el propio ejército. Netanyahu en las últimas horas hablaba de ataques sin precedentes contra Hezbollah que están empezando a lanzarse en estos momentos. Precisamente vamos a hablar de Israel, de esta información de Político que apunta a que lo que más le gustaría a Donald Trump es que Israel ataque primero y que justifique una intervención de Estados Unidos. Básicamente lo que pasó en junio del año pasado. Santiago, te quiero preguntar por esto, porque estamos hablando de Estados Unidos y de Irán, pero vamos, el que quiere un ataque contra Irán es Israel y el que está promoviendo esto desde hace semanas, desde hace meses es Benjamin Netanyahu. Te quiero preguntar por esto, ¿qué papel va a jugar o qué papel está jugando ya Israel? Bueno, Israel está jugando el papel del actor geopolítico decisivo en Asia Occidental y básicamente un papel de bulldozer de Estados Unidos, al mismo tiempo que Israel utiliza a Estados Unidos como, en España van a entender esta analogía, el primo de Zumosol. Es decir, que si Israel quiere deshacerse de un Estado que le estorba para sus planes y programas geopolíticos, recurre a Estados Unidos porque desde hace décadas, prácticamente desde que Israel existe como Estado, un poquito más adelante, tiene esa capacidad de controlar a Estados Unidos para realizar sus planes y programas geopolíticos. Entonces, en ese sentido, ahora mismo yo me atrevería a decir que Estados Unidos más Israel forman una combinación geopolítica y militar imperialista, en el sentido clásico de la palabra, agresiva, a más no poder, mortífera, y casi yo que diría que la suma de ambos estados en la situación actual suponen el mayor peligro para la estabilidad y la paz internacional en muchísimo tiempo. Y claro, entonces Netanyahu juega con ventaja en este caso porque digamos que tiene a Donald Trump pues pillado por las gónadas, como quien dice. Y Donald Trump le queda, yo lo dije la semana pasada, está políticamente muerto en Estados Unidos como político. De hecho, esta semana el propio Trump dijo que no sabe cuánto va a durar. Y cuidado, que con no sabe cuánto va a durar no lo dijo solo en sentido no sé cuánto tiempo me queda como presidente. Es decir, que yo creo que van a acabar con mi vida, que voy a acabar como Abraham Lincoln o como John Fitzgerald Kennedy. De hecho, se está incluso especulando desde hace tiempo y a través incluso de los archivos de correo de Jeffrey Epstein, que detrás del asesinato de Kennedy podía estar el Mossad por la supuesta oposición de Kennedy a que Israel desarrollara armamento nuclear. Entonces, es tremendamente significativo ver cómo Israel se ha convertido en uno de los países con las políticas exteriores, y también hay que decirlo, porque es una extensión de la política exterior, o digamos es el núcleo de la política exterior, con uno de los servicios de inteligencia más agresivos y violentos del mundo. O sea, no tienen miramientos a la hora de conseguir sus planes y programas haciendo uso de lo que haga falta para lograrlo. Y yo creo que en esto se debe en gran medida, y sé que lo que voy a decir es tremendamente polémico, pero si no lo digo yo, no lo dice nadie, a la forma en cómo el judaísmo a través del Talmud concibe a los gentiles como una suerte de subhumanos alejados del pueblo elegido que son ellos, y esto luego se plasma a nivel político en el sionismo laico, ¿no? Que es una suerte de judaísmo secularizado. Y sé que lo que digo es tremendamente polémico, pero claro, es que el sionismo es una ideología tremendamente xenófoba y racista, y conciben a los pueblos árabes, persas, etcétera, y también a otros tipos de pueblos como subhomínidos que tienen que estar a su servicio. Y claro, como si a través de esta ideología controlan a un Estado como Estados Unidos de Norteamérica hasta el punto que lo pueden poner como parapeto para deshacerse de aquellos regímenes políticos que están en contra de lo que Israel quiere hacer en Asia Occidental, pues evidentemente van a hacer mano de ellos sin ningún tipo de duda. Y termino con esto y además comento que me tengo que marchar por un compromiso académico, un compromiso profesional. Creo que
esto está también conllevando, porque insisto, la política interna de Estados Unidos influye mucho en este tipo de relación. La pelota está en el alero de Estados Unidos en lo que respecta a la relación que Estados Unidos tiene con Israel desde hace décadas. Cada vez nos estamos encontrando más personas dentro del Partido Republicano, del espectro ideológico republicano conservador, y algunas, es verdad que todavía no muy conocidas en el demócrata, que están empezando a hartarse de una cierta idea, ellos lo conciben así, de subordinación que Estados Unidos tiene con respecto a Israel, con respecto a los planes y programas geopolíticos de Israel. Y esto ha empezado en gente como la de la prensa, como por ejemplo Tucker Carlson y otros muchos más. Y esto vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo termina porque en algún momento dado, no sé cuándo, quizás dentro de unos años, llegará a Washington, a la Casa Blanca, un presidente del gobierno que no esté dispuesto a seguir en la línea sumisa a los planes y programas de Israel, que es una línea que se inicia en el fondo con Lyndon Johnson, se empieza con él. Y esto vamos a ver qué tipo de repercusión tiene para Israel con respecto a sus vecinos. ¿Cuál es el problema también? Que en Israel no se conoce todavía una fuerza política con capacidad para, dentro de la propia población judía me refiero, con la propia capacidad de revertir estas tendencias de política exterior tan depredadoras y tan agresivas que tiene Israel, a través de las cuales pues, se quiere eliminar, como han hecho con Siria, como han hecho con Libia, como intentaron hacer con Egipto, a Jordania la tienen completamente subordinada y como han hecho con el Líbano, porque todo aquello que les moleste pues se lo quieren cargar. Y yo sé que esto es muy polémico porque hay mucha gente que piensa que bueno, Israel es la única democracia liberal que hay en la zona y por tanto debe ser defendida. Pero claro, a mí me parece muy peleagudo pensar que un país, por el mero hecho de que no sea una democracia o porque tenga ciertas leyes con respecto a las mujeres y los homosexuales que a nosotros nos choquen, ya sea un país que tenga que ser víctima de una agresión militar, de sanciones económicas, de arrase, incluso de lanzamiento de bombas nucleares o de cualquier tipo de estratagema que tenga que ver con incluso el exterminio de esa parte de la población. Es decir, que puede ser que cuando una democracia liberal practica un genocidio o un exterminio, eso está mucho más justificado que cuando lo hace un país que no es una democracia. Y si nos movemos en los esquemas del democratismo y del fundamentalismo democrático, pues evidentemente no podremos jamás solucionar esta cuestión. Y con todo el dolor de mi corazón y con un abrazo enorme a mis dos compañeros de tertulia y a la gente de Negocios Televisión, os tengo que dejar, que tengo un compromiso. Así que muchas gracias. Gracias, Santiago. Que conste que se va Santiago, que nosotros no le echamos. Gracias, Santiago. Un abrazo. Nosotros vamos a seguir mirando a últimas horas, más allá de Oriente Medio, se espera para dentro de mes y medio, más o menos, para eso de abril, o se esperaba por lo menos una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, pero ojo con esto, porque tenemos noticia importante, información de South China Morning Post. Dice que los preparativos de la cumbre entre Trump y Xi están fallando, mientras las lagunas en la planificación inquietan a Pekín. Los analistas advierten que la escasa coordinación en Estados Unidos y los plazos apresurados pueden generar resultados débiles y sorpresas antes de esta importante reunión en Pekín. A menos de 6 semanas de esta posible cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, los preparativos son inadecuados, los contactos bilaterales son anémicos y los resultados han disminuido, es lo que apuntan los funcionarios del gobierno chino. Este déficit ha reflejado en parte la renuencia de Trump a delegar su desdén por el proceso y su enfoque en victorias rápidas, confiando en cambio en su magnetismo personal y su instinto como principios organizadores de esta cumbre. El déficit de la planificación también habla de diferencias en la cultura política entre Estados Unidos y China. Pekín se inclina por eventos muy escenificados y libres de errores, especialmente en aquellos que involucran a su presidente. Washington es más tolerante con la espontaneidad, sobre todo bajo el gobierno de Donald Trump. Diferencias entre Trump y Xi de cara a esta cumbre que tendrá lugar a priori en abril. Pendientes de China y de Estados Unidos, vamos a seguir mirando a Israel, sobre todo estos planes de Trump, lo tiene muy claro, estaría encantado de que Israel ataque y de luego, bueno, pues ir a su rescate, ¿no? Algo así de lo que ya, como lo que ya pasó en junio. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿qué opciones ves de que Israel se involucre en este conflicto, sobre todo una vez que Narendra Modi ha partido también de Tel Aviv? Bueno, ya está de por sí involucrado. O sea, de todas maneras, Israel siempre va a estar involucrado en cuestiones que tengan que ver con su hegemonía en la región de Oriente Medio.
Ahora, con respecto a la India, mencionas Narendra Modi, sí, lo que mucha gente no entiende es que la India tiene una política exterior, una diplomacia a varias bandas, algunos la han clasificado, la han hecho categorizado, una categorización de que es una suerte de cebolla, ¿no? Capas de cebolla. Hay diversos niveles, diversos actores y conveniencias e intereses, ¿no? Eso caracteriza mucho a la India. De hecho, no olvidemos que la India está muy interesada también, sigue manteniendo un conflicto con Pakistán, ante lo cual la tecnología militar israelí le resulta bastante atractiva, ¿no? Entonces es que vemos ese tipo de acercamientos, ese tipo de expresiones por parte de Narendra Modi, ¿no? Incluso él ha publicado esto en su propia red social, en Twitter, si mal no recuerdo, ¿no? Agradeciendo, felicitando, conmemorando de la mejor manera el encuentro con Netanyahu. Entonces, algunos también han calificado este acercamiento en general a la India como una suerte de talón de Aquiles en los BRICS, porque está con un pie dentro del mundo euroasiático, dentro de lo que es el RIC, el Triángulo Estratégico Rusia, India, China, pero al mismo tiempo no ha dejado de tener un pie en Occidente, ¿no? No podría ser de otra forma, puesto que ha sido colonia británica por bastante tiempo y por mucho tiempo se la consideró también como la niña de Occidente dentro de lo que es Eurasia, dentro de lo que es el Asia, y que iban a justamente velar por los intereses occidentales dentro de esa parte del mundo, ¿no? Porque es la democracia más grande del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un escenario donde, en base, ya retornando a Israel, Israel siempre va a verse involucrado en todo aquello que le competa en cuanto a su poderío regional, como potencia regional militar, ¿no? Y con esas aspiraciones hacia un gran Israel, que bueno, yo no sé si, ¿no? Hasta qué punto solamente con, como dijo el contertulio anterior, empezó el compromiso con Israel desde Bill Johnson, ¿no? Desde el presidente estadounidense. Yo creo que desde la propia fundación de Estados Unidos, ¿no? Los conceptos, digamos, teológicos, la teología política tras su fundación está absolutamente enraizada con la visión, vamos a decir, ni siquiera israelí, ¿no? Sino judía del mundo. Entonces es mucho más antiguo. De hecho, no basta, no hay que ver solamente para esto un poco la bandera de Estados Unidos, el diseño que tiene, no toda la simbología que marca, que bueno, que ciertos expertos, ¿no?, en semiótica han calificado que bueno, tiene mucho, ¿no?, de la simbología, de la semiótica del mundo hebreo. Entonces, yo diría que Estados Unidos siempre va a estar implicado, aunque independientemente de los presidentes. Si eso fuera de otra forma, ya no sería Estados Unidos, sería otro país. Y yo creo que con Donald Trump, efectivamente, no va a cambiar esa situación, ¿no? Tendría que acontecer una guerra civil dentro de Estados Unidos para poner en orden la casa, porque como hemos dicho más de una ocasión en este espacio, en el mundo atlántico es la inteligencia, los aparatos de inteligencia, los servicios de inteligencia, las estructuras de seguridad que cumplen o funcionales a los poderes fácticos, financieros sobre todo, las que doblegan a los soberanos, ¿no? En contraposición al mundo euroasiático, donde es el soberano que subordina las inteligencias se subordinan al soberano. Entonces, mientras no acontezca algo drástico dentro de la sociedad estadounidense, que dicho sea de paso, también lo hemos comentado, puede ser posible, ¿no? Dado el nivel de convulsión, el nivel de conflictividad, ¿no?, al interior de la sociedad estadounidense actualmente, donde justamente no se han resuelto una serie de problemáticas históricas, económicas, raciales, culturales, y que estamos viendo cómo se está catalizando, ¿no?, bajo la administración Trump. Bueno, pues un Trump que desde luego está muy involucrado con Israel, vamos, un Donald Trump como han hecho prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos, pero sobre todo pues analizando esta información de Político que dice que estaría encantado en que Israel atacase primero a Irán y también, bueno, pues le diese una excusa, una justificación ante el pueblo de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que los demócratas quieren una revisión de los poderes de guerra. Te quiero preguntar por esto, Luis, también qué coste puede tener para Donald Trump en caso de que se desate finalmente esta guerra, más allá de la amistad con Israel.
Sí, me parece que está silenciado, Luis. A ver. Ahora. Sí, no, decía que la amistad y también la familiaridad, porque parte de la familia de Donald Trump, bueno, pues es de religión judía, su yerno Jared Kushner, su hija, sus nietos, bueno, eso es una cuestión más de índole personal, ¿no? Pero en el Partido Demócrata, tradicionalmente Estados Unidos siempre ha sido, y lo sigue siendo, un aliado estrecho de Israel. Pero dentro del Partido Demócrata cada vez van existiendo mayores voces de simpatía con la causa palestina, no tan alineadas con la causa israelí, con la causa del Estado de Israel, y eso pues va erosionando también a la larga el discurso político, ¿no? Hay voces en el Congreso que apuestan por una revisión de la relación con Israel en un sentido muy restrictivo, a diferencia de lo que sucede más en el Partido Republicano, que tienen una tendencia de una mayor afinidad, ¿no? Pero dentro de ese Partido Demócrata que está buscándose a sí mismo después de que se quedara sin la Casa Blanca, sin la mayoría en las cámaras, con un gobernador de California que es el único punto, el único referente, ahora que Nancy Pelosi también se retira. Bueno, es un partido que se está buscando a sí mismo y que tiene dos almas. Tiene ese alma pro y anti israelí, y habrá que ver cuál termina predominando y si a la larga, pues un poco lo que decía Santiago, acaba habiendo un presidente que no sigue tanto esa línea continuista como estamos viendo que Donald Trump, bueno, pues ha habido presidentes de un signo y de otro, pero ahí no ha habido grandes cambios, ¿no? Por tanto, yo no sé cuándo eso se producirá, tampoco puedo dar una fecha, pero sí que podría suponer una recomposición del equilibrio. No estamos hablando solo de Israel, es verdad que sí, porque es un actor importante, pero siempre que hablamos de cualquier estado de esa región hay que tener en cuenta lo que mencionaba en mi intervención anterior, que es un tablero geopolítico muy complejo en el que se unen y se entrelazan muchos intereses de grandes potencias, sobre todo de actores con capacidad de decisión y de influencia real a nivel mundial. Así entra el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que eso no es baladí porque supone poder bloquear cualquier iniciativa que pueda suponer un perjuicio para los intereses de ese Estado, ¿no? Y aquí Israel está seguro porque sabe que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. En caso de que esa tendencia se quebrara, ese apoyo se empezara a tener fisuras, bueno, pues a lo mejor desde ese punto de vista Israel saldría perdiendo alguna cuestión, ¿no? O más de una, porque ya los vetos de Estados Unidos no harían efecto y habría que buscar algún otro socio. Por parte de Estados Unidos hay que también tener en cuenta que en las elecciones el lobby israelí, el lobby judío juega un papel importante, no solo a la hora del voto, sino en la fase previa, que es quizá la que más importancia tiene en Estados Unidos porque funcionan de manera muy diferente a como lo hacemos en Europa y en España, ¿no? Los partidos se financian, se activan durante la campaña o la precampaña electoral, y ahí es donde los grandes contribuidores con sus aportaciones contribuyen en buena parte a que un candidato pueda o no acabar siendo viable a medio y largo plazo, ¿no? Y cualquier candidato del Partido Demócrata que pueda tener una dialéctica un poco contraria a los intereses de esa minoría, de ese lobby, no en el sentido negativo, sino neutro, pues evidentemente va a llevar que cualquier candidato que no siga esa línea tan extremista pues pueda ser apoyado y acabe jugando esa baza, ¿no? Bueno, habrá que ver primero qué candidato se selecciona, si sigue esa línea, y luego pues aun en el hipotético escenario de que ese candidato tuviera una dialéctica muy contraria al Estado de Israel, habría que ver si luego no acaba modulándolo, porque por lo que hemos visto en las elecciones más recientes, hay una mayoría de estados que tienden a votar republicano, y las elecciones, por mucho que la gente pueda pensar lo contrario, no se ganan nunca en los extremos, se ganan en el centro, y ahí es donde está el principal caladero de voto que puede hacer cambiar un estado de color y dar o quitar la presidencia a un partido u otro. Y al final, si ya somos complejos en España, que somos un país de unos 50 millones de habitantes y medio millón de kilómetros cuadrados, si tenemos en cuenta la complejidad, la extensión y el número de habitantes de Estados Unidos, con una composición muchísimo más rica y plural, pues evidentemente el votante demócrata
de California no es el votante de Kansas, ni siquiera el votante demócrata de Kansas. Por tanto, ahí el Partido Republicano lo tiene más fácil porque cuenta con una mayoría mucho más asentada, pero el Partido Demócrata tiene también que dilucidar esa incógnita. Si quiere dar la batalla rupturista y arriesgarse a seguir en la oposición muchísimo más tiempo, o ambicionar una vuelta a la Casa Blanca para poder implementar pues, las políticas que legítimamente el pueblo de los Estados Unidos avale con su voto, pero eso supone tener que moderar el discurso, porque si no, no se van a ganar estados clave, no se va a ganar, por ejemplo, Pensilvania, no se va a ganar Michigan, no se va a ganar otro estado, Georgia, como hizo Joe Biden con un discurso aparte de las denuncias de fraude electoral. Pero hay estados que basculan, los swing states, y ahí es donde hay que centrarse, y eso con un discurso extremista ni hacia la izquierda ni hacia la derecha se va a ganar, ¿no? Estamos hablando de una cuestión que al final, como estamos viendo, pues tiene ramificaciones muy extensas y con muchas conexiones en la política interior, en la política exterior y en los equilibrios de poder de los propios partidos de Estados Unidos, ¿no?